Buenas noches, hermanos. Les saludamos en el amor del Señor. Que sean muy bienvenidos a este culto virtual, a esta celebración virtual. La verdad, ha sido una semana intensa, yo creo que para todos. Para mí ha sido muy intensa. Pero este es el momento donde juntos, virtualmente, todos nos reunimos a adorar al Señor, a disfrutar de su presencia. Y le invito a que cierre sus ojos para que oremos. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, agradecemos, Dios, porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, podemos disfrutar tu presencia, podemos descansar en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios mío. Te presentamos nuestro corazón, Dios mío. Te pedimos que tú seas limpiando nuestras vidas, Dios, y que nuestra adoración a ti, Señor, sea limpia, sea pura, Señor, y que te entreguemos lo mejor a ti, Señor, porque tú quieres que te demos una ofrenda lo más limpio posible, Señor, lo más preciado que tengamos, no una sobra, sino que lo mejor que hay en el corazón. Y te entregamos, Dios, nuestras vidas, Señor, y te pedimos que tú seas ministrándonos, Dios mío, en este día, Señor, en esta tarde, a través de la alabanza, a través de la prédica, Señor. Te pido que tú seas hablando a nuestra vida, Dios. Disponemos nuestros corazones, Señor, para recibir de ti, Dios, para recibir de tu palabra, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Eres el rey de los cielos, seré
Eh, bueno, les quiero compartir una pequeña porción de la palabra. Como les decía, para mí esta semana ha sido bien intensa, yo creo que para todos, pero estaba viendo, decía, ¿qué voy a compartir hoy día? No sabía y en verdad yo de la Biblia nunca la he leído completa. Sí, el Nuevo Testamento y parte de otros capítulos, pero nunca completa. Y de la Biblia, de los capítulos que hay, o sea, de los libros, el que más me gusta es el libro de los Proverbios. Siempre me ha gustado y de hecho lo he leído muchas veces. Creo que siempre aprendo algo nuevo. Siempre Dios está enseñándome y encuentro, o sea, ese libro lo encuentro muy especial porque habla tanto de la sabiduría, como que siento que cuando lo leo, como que Dios me está enseñando, como que me está enseñando a crecer, a tomar mejores decisiones, y me sorprende. Le voy a leer una porción que está en Proverbios 3. Dice: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Cuando leía esta porción, yo decía, wow, no te confíes en lo que tú haces, no, en tu conocimiento, ni en lo que tú manejas. No, confía en Dios, entrégale a Él, entrégale las cosas a Él. Yo decía, Señor, te entrego esta semana, te entrego todo esta semana, día a día, te entrego, Dios, esto, me ha pasado esto. Como un amigo contándole, decía, Dios, ¿sabes qué? Me pasa esto y no puedo sola, no puedo sola. Se presentan distintas situaciones, tentaciones, se presentan tantas cosas en el día a día que no las premeditamos, pero Dios dice, hey, confía en mí, entrégamelo a mí, confía, yo voy a estar ahí, no te olvides. Y me reconfortaba, me daba fuerzas porque esas fuerzas que decía, ay, ¿dónde? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Y Dios está ahí dándote la fuerza, dándote como una conexión, una corriente, te inyecta de fuerza, de ánimo para seguir. Y uno puede descansar en paz, puede dormir en paz. Y cuando uno está en ese momento, todos los problemas, las situaciones quedan ahí. Chao. Y empieza a seguir avanzando, vamos. Y nos sorprende cada día. Les invito a depositar las cargas en Dios, a confiar en Él, a entregárselo todo a Él, el corazón, todo a Él. Y Él nos ayudará. Amén. Sigamos adorando al Señor.
empezar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Cada paso en mi andar, no importando a dónde llegará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque estás allí presente. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Eres digno.
de toda gloria, de toda honra, Señor, por estar siempre allí, por no abandonarnos. Siempre estás allí, papá, siempre estás allí buscándonos, esperándonos, Señor. Gracias, Señor, por permanecer, Dios mío. Gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, Dios, tu Hijo amado murió por nosotros en esa cruz. A pesar de todo lo que habíamos hecho, a pesar de todo lo que hacemos, Señor, tu Hijo está allí, está atento, es nuestro intermediario. Gracias, Señor, gracias por estar ahí. Gracias, Padre, gracias por ser fiel, Señor. Oh, gracias, Señor, por ministrarnos. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor, te alabamos, Padre. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Santo eres, Señor. Gracias, Señor. Dios, te pido que tú seas hablando nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón a recibir de ti, a recibir de tu palabra, esa palabra sabia, esa palabra que nos dirige el camino correcto. Disponemos nuestras vidas, nuestro corazón a recibir de ti, Señor. Gracias, Padre. Amén. Mis hermanos, buenas tardes tengan todos cada uno de ustedes. Les saludo en el amor del Señor. Es el tiempo de escuchar la palabra de Dios después de las alabanzas, después de la adoración. Siempre es interesante, es importante y es necesario escuchar un mensaje de Dios. Usted está en su casa, si bien es cierto está viendo al pastor, tal vez usted está viendo a su papá, tal vez estás viendo a tu esposo, tal vez estás viendo a tu abuelo. Pero usted, más que ver al hombre, esté atento a la voz de Dios a través de su palabra. Porque de esa manera usted no va a cuestionar, solamente lo va a asimilar en su corazón para que el enemigo no robe la bendición. Recuerde que siempre la palabra de Dios es una bendición para nosotros. No dependiendo de quién venga, sino de lo que dice la palabra de Dios, y usted la va a examinar, la va a ver en su Biblia y va a ser ministrado por el Espíritu Santo para que lo que usted está escuchando hoy día proviene del reino de los cielos. Amén. Quiero invitarle que usted pueda tomar su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en los versos 25 al 28. Creo que el libro de los Hechos marca la identidad, marca los inicios, traza el camino de la iglesia. Es muy importante que nosotros tengamos comunión permanente con el libro de los Hechos, porque tiene que producir cambios. En estos hombres que estaban en el aposento alto, produjo muchos cambios, y son los cambios que han producido en nosotros y que se deben mantener en el tiempo. Si hoy día no es así, creo que es tiempo de ir nuevamente al aposento alto, ponernos de acuerdo, estar unánime y conforme a esta palabra iniciar un nuevo proceso, reiniciarlo o retomarlo, porque recuerde que nosotros no somos hombres religiosos, sujetos a religión, sino que somos hombres sujetos a fe y a conductas regidas por la palabra de Dios. Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor, libro de los Hechos, capítulo número 2, del verso 25 en adelante. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Amén. Oramos al Señor. Dios y buen Padre celestial,
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive, quien reina por los siglos de los siglos, quien es de eternidad a eternidad. Jehová de los ejércitos, tu nombre es invocado en esta hora, desde este lugar, Dios del cielo, y le queremos dar gracias. Venimos ante usted con acciones de gracias, con gratitud hacia su persona, en los méritos de su amado Hijo Jesucristo, por todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo, Dios del cielo. Gracias porque un día tocaste nuestro corazón. Gracias porque un día nos agregaste a la iglesia. Gracias porque un día el cumplimiento de tu palabra dice que sacó ese corazón de piedra y colocó un corazón de carne donde está la palabra de Dios alojada, mi Señor. Además nos hiciste morada de tu Santo Espíritu, que nos guía, nos corrige, nos guía a toda verdad y a toda justicia. En esta hora, Señor, tu palabra ha sido leída, Dios del cielo. Ahora te pedimos en el nombre de Jesucristo que a través de tu Santo Espíritu, el Consolador, esté ministrando nuestros corazones a cada uno de nuestros hermanos que están detrás de esta pantalla, aún aquellos hermanos que están oyendo a través de la radio Cristo, tu médico eterno, a través del dial 107.9. Sean bendecidos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Libro de los Hechos. Como les comentaba, es un libro importante, es un libro que marcó el inicio de la iglesia, de la era cristiana. Recuerde que la religión perfectamente diseñada por Dios era el judaísmo, que estaba sujeto a las leyes, a las escrituras. Todos los escritores del Nuevo Testamento hablan de las escrituras, ¿verdad? Siempre ellos hablan de la escritura. A esto ellos hacen referencia a todo lo que era el Antiguo Testamento, porque recuerde que el Nuevo Testamento aún no se escribía. Por lo tanto, toda la alusión que ellos hacen de las escrituras es al Antiguo Testamento. Conocedores de la palabra de Dios, cada uno de ellos, esperanzados en su Mesías, pero aún así no se les reveló a muchos esta profecía desde más de 800 años. Por lo tanto, el libro de los Hechos, el autor de él, Lucas, hace una continuación de su evangelio, y hay algo distinto, hay algo diferente que produce en Pablo. Él en el fondo hace un discurso. Él está haciendo un discurso y está citando un salmo, ¿verdad? Donde David dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. David veía al Señor Jesucristo lo veía desde él, porque está a mi diestra, no seré conmovido, dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. ¿Qué hizo en Pedro que viera, que manifestara este salmo y que él pudiera hacerlo para su vida? Que él vea al Señor delante de él. La convicción de un hombre transformado por el poder de Dios, que el Señor Jesús está delante de mí. Es la autoridad máxima. Es el creador del cielo, es el creador de la tierra. En que se tiene. Él dijo, yo tengo potestad en los cielos y en la tierra. Y cuando un hombre ve a Cristo, ve a Dios delante de él, ¿quién podrá dañarlo? ¿Quién podrá decir algo de él? ¿Quién podrá juzgarlo? ¿Quién podrá decir algo sobre él? No tiene peligro, por eso él está descansando, él reposa. Por eso David decía, veía al Señor delante de él. Por eso Pedro cita acá. Pero esto no lo dice cualquier hombre, sino que lo dice un hombre transformado, un hombre que ha sido redimido, un hombre que ha sido salvo, pero además de eso, un hombre que ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es importante el libro de los Hechos? Porque aquí Pedro está elaborando un discurso, un hombre, como dice la palabra de Dios, del vulgo, un hombre común y corriente, un hombre como cualquiera uno de nosotros que éramos desconocidos o que no conocíamos la palabra de Dios. Pero cuando esta vino a nosotros, vino como un conocimiento. Y probablemente Pedro conocía las Escrituras, pero no le había sido revelada la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús viene, cuando viene Nicodemo, ¿se recuerdan? Esa noche viene, Él le dice que realmente tiene que nacer del agua y nacer del Espíritu, ¿verdad? Para poder ver y entrar al reino de Dios. Entonces en Pedro le sucedió exactamente lo mismo. En esos discípulos que estaban en el aposento alto, sucedió exactamente lo mismo, ¿verdad? Quiero que podamos recorrer un poco el libro de los Hechos para irnos dando una idea de qué llevó a este hombre
a comentar, hacer este discurso. En el capítulo 1 dice, en el primer tratado, Teófilo, está hablando Lucas, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Ya el Espíritu Santo operaba en el Señor Jesús, o sea, Él no hacía nada si no era a través del Espíritu Santo. Es interesante esto, que nosotros, porque recuerde que Él también nos dijo que haríamos cosas mayores que Él, que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos recibir mandamiento dado por el Espíritu Santo. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, que no merecían ninguna duda, que eran auténticas, originales, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? Conocer este reino, reino. Cuando el Señor Jesús volvió, ¿verdad? Cuando estuvo con ellos, les habló del reino de Dios. Es importante que nosotros podamos conocer del reino de Dios, porque esto va a transformar nuestras vidas. No es el reino del hombre, no es el reino de un país, no es el reino del mundo, es el reino de Dios, que es distinto, que no hay otro reino mejor que Él, el reino de Dios. Y es lo que le hablaba el Señor Jesucristo a ellos. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esta promesa del Padre era para ellos en ese contexto, pero también es para nosotros, ¿verdad? Le dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa era la promesa para estos hombres, para los discípulos. Esa es la promesa para nosotros. Esa es la promesa para usted, que no solamente íbamos a ser bautizados en el agua, sino que también íbamos a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Es lo que hizo cambiar a Pedro, es lo que hizo cambiar a estos 120 hombres que estaban reunidos, es lo que ha hecho cambiar a la iglesia, a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, porque muchos son los que hemos creído en Jesucristo, pero nuestros hechos muchas veces distan un poco del bautismo del Espíritu Santo, porque Pedro fue un hombre transformado por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él le dice que no les tocaba a ellos, ¿verdad?, saber los tiempos y las sazones. Dicho y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí hay una promesa que está vigente. Esta promesa, este discurso de estos dos varones que se le colocaron al lado de ellos, le dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, porque fue tomado en medio de ellos, al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Es nuestra esperanza que el Señor va a venir, si no antes nos ha llamado ante su presencia, ¿verdad? Pero esa es la promesa que nosotros nos mantiene, nos sostiene y que debemos predicar, que Cristo viene por la iglesia. Y por lo tanto tenemos que estar expectantes. Probablemente Nicodemo, que era un hombre, un maestro del judaísmo, conocía todo el antiguo, las escrituras, conocía todo, pero él no tenía el bautismo del Espíritu Santo, no le había sido revelado, porque conocía del Mesías, sabía que era el Mesías, pero él tuvo la revelación probablemente del Padre, de Dios, que Jesucristo era el Mesías. Por eso él va y le reconoce, porque sabe que las cosas que él hacía, si no está el Padre con él, nadie las podría hacer. Él se estaba maravillando de eso, pero el Señor Jesús le dijo, no te maravilles de esto, es necesario que el hombre deba nacer de nuevo. Entonces muchas veces probablemente podamos estar llevando una vida religiosa, probablemente estemos llevando una vida de acuerdo a las circunstancias, estemos llevando nuestras vidas de acuerdo a nuestro plan de vida, nuestro proyecto de vida. Pero estos hombres, como nosotros, sabemos que la venida de Cristo está a las puertas en cualquier momento. La palabra de Dios dice que nadie sabe el tiempo, ni la hora, ni el día,
Por lo tanto, esto debe darnos temor de que siempre tenemos que estar atentos. Sigamos viendo lo que es el libro, porque del 9 al 11 dice: y habiendo hecho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que los ocultó de sus ojos. No, eso ya lo leímos. Entonces volvieron a Jerusalén, ¿verdad? Y todos estaban y perseveraban, dice el 14, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, un líder, y los reunidos eran como 120 varones hermanos. Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Jesús, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio, ¿verdad? Después, cuando viene la promesa, desde el capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Este evento es propio de la iglesia. Este evento es propio del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros, como somos parte de esta iglesia redimida, necesitamos este bautismo. Yo necesito este bautismo, usted necesita este bautismo, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Porque esto fue lo que marcó a Pedro, esto fue lo que hizo cambiar a este hombre. Porque dice que moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Creyó una confusión, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. Miren lo que produce el bautismo del Espíritu Santo: que la gente que estaba en torno a ellos, que la gente que está en torno a nosotros, quede atónita y quede maravillada. Mirad, decían, ¿no son estos galileos los que hablan? Los conocían, eran galileos efectivamente, pero estaban hablando en sus lenguas de cada uno de ellos, de las cuales procedían. Este evento tiene que marcar en nosotros un precedente, porque a mí me conocen, a usted le conocen. La manifestación gloriosa del hablar en nuevas lenguas debe producir un cambio primeramente en nuestras vidas, de tal manera que esto en la gente quede atónica y quede maravillada, porque son vidas cambiadas, son vidas transformadas. Usted conoce el pasado de Pedro, usted puede conocer en la historia el pasado de todos los discípulos del Señor. En la congregación, en nuestra congregación a la que pertenecemos o a la que usted pertenece, le conocen sus vecinos, le conocen sus padres, tal vez le conocen sus hermanos, le conocen sus hijos. Pero el bautismo del Espíritu Santo produjo un cambio en su vida. Por lo tanto, usted, su pasado, mi pasado, quedó en el pasado. No hay más los abusos, la injusticia, la ausencia de padres, los abusos. Hay tantos motivos, cada uno de nosotros tiene un historial, ¿verdad? A lo mejor, o tal vez usted nació en una familia cristiana, tal vez usted durmió debajo de unas bancas, o tal vez usted fue abusado sexualmente porque su madre en segundas nupcias se casó con un hombre inconverso y ya en avanzada edad fue abusada. Usted y yo hemos leído muchas cosas del pasado de muchas personas, aún al interior de la iglesia. Pero cuando usted recibe el bautismo del agua, cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, produce un cambio. Lo que quedó, lo que sucedió en el pasado, quedó en el pasado. Porque usted ya es una nueva criatura, es una criatura transformada. Es lo que transformó a este Pedro. Es lo que transformó a este Pedro, porque después que sucede esto, Pedro dice, cuando escucharon todo esto, porque Pedro hace una exposición, después que estos hombres quedan maravillados, uno le dice, no, tal vez estos consumieron mosto. No, Pedro, dicen varones, no, esto no es tan mosto, están llenos del Espíritu Santo. Hay toda una narración en el capítulo 2. Y en el verso 37 dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Se da cuenta lo que produce en la gente cuando hay un hombre transformado por el poder de Dios, cuando un hombre tiene la autoridad de la palabra, tiene la autoridad del reino de los cielos, lo que puede producir el discurso de Pedro, lo que puede producir su discurso. Ya no es la persona temerosa, ya no es la persona miedosa, no es la persona ausente, es una persona transformada, que tiene autoridad, que es morada del Espíritu Santo de Dios, y que a través de un discurso piadoso, porque tal vez antes usted era rudo, tal vez era triste, tal vez era cualquier adjetivo que usted le pueda dar, como los adjetivos que usted conoce de Pedro, y que todos conocemos y que están escritos en la palabra de Dios. Impetuoso, tal vez soberbio, arrogante. No sé, usted le puede dar el adjetivo que usted quiera, pero esto cambió la vida de este hombre. Cómo él se para frente a un auditorio y realmente estos personajes quedan compungidos de corazón. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Que detrás de cada discurso de un hijo de Dios debe haber ese compungimiento de corazón en quien está escuchando este mensaje, este discurso. Hoy día nuestra nación, el mundo se debate en medio de una pandemia donde necesita escuchar a hombres transformados por el poder de Dios. Ya nadie queda atónito, ya nadie se sorprende, porque todos los días escuchan lo mismo todos los días. Nadie se maravilla que murió, que se ahogó, que hay 1000, que hay 2000 contagiados, que murieron, que este político, nadie se sorprende, porque falta la voz de la iglesia, falta mi voz, falta tu voz, una voz que transforme, que compunge el corazón de aquel que escucha esta palabra, no mi palabra. Y esto tiene que ver con los hechos, porque a usted lo conocen y a mí me conocen, que ya estoy en la iglesia 20 años, a usted tal vez tiene más años, tal vez usted tiene menos años. No importa el tiempo que usted tenga, lo importante es que usted haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque este produce cambio. Es un requisito indispensable. Porque si usted no recibe el bautismo del Espíritu Santo, no puede ver el reino de Dios. Fíjese lo que le estoy diciendo irresponsablemente. Si nosotros no tenemos esa señal de hablar en lenguas como evidencia, es porque hay algo en el corazón. Yo debo anhelar el bautismo del Espíritu Santo, ameritando el tiempo, pero usted puede introducirse en el libro de los Hechos. Usted conoce siervos de Dios. Hay características, hay formas de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque hay evidencia. Cuando Felipe fue a Samaria a predicar del Evangelio, los que estaban en Jerusalén sabían que el Evangelio de Cristo se había predicado, pero fueron para allá. Fue Pedro con Juan, y ellos le impusieron las manos. Pero conocían a Pedro porque ya lo habían oído, que el discurso que había tenido frente a toda esta multitud. Y él tenía la autoridad. Cuando Pedro y Juan enfrentan a este hombre que estaba en el pórtico, en el templo, y él extendía su mano para pedir la limosna. Tal vez en otros tiempos le habrían dado plata. Tal vez en ese momento ellos también tenían recursos. Pero ese no es el propósito, porque eso empobrece al hombre. Tal vez si no hubiese pasado Pedro y Juan por ese lugar, tal vez este hombre habría pasado el resto de su vida en ese lugar. Por lo tanto, es importante dónde vaya usted, cómo dirige la limosna, cómo dirige el mensaje, o tal vez cuestiona, porque a veces cuestionamos a aquellos hombres y mujeres que piden con sus guaguas y sus mochilas de la espalda plata. Y tal vez tengamos razón. Pero nosotros tenemos otro lenguaje, tenemos otro mensaje, debemos tener otro discurso, porque hemos sido transformados por el poder de Dios. Ya no tenemos ese lenguaje común y corriente que teníamos antes en el mundo. Hoy día tenemos otro recurso, porque hemos conocido y conocemos al dador de la vida. Lo conocemos, y esto tiene que producir cambios en nosotros.
No debemos arrastrar, llevar un pasado que nos condena. Yo he sido carta abierta. No sé si habrán cosas ocultas aún en mi corazón, pero yo he sido carta abierta, he entendido que realmente debo entregar, que sea conocida, que lo que hay en mi corazón. Porque yo también, como siervo de Dios, tengo que hacer como Pedro, y no solamente yo, sino que también usted. También yo tengo que tener un discurso diferente, porque con la gente con la cual veo todos los días es gente que necesita la palabra de Dios. Ellos también tienen que compungirse su corazón cuando yo le diga algo, cuando los confronte con la palabra. Porque la palabra de Dios viene a confrontar al hombre con el pecado, así como me confrontó a mí, como le confrontó a usted. Y yo quedé atónito cuando fui confrontado con el mensaje de Dios. Es necesario, necesitamos imperiosamente. No somos religiosos. No tenemos que tener ese espíritu de religiosidad. Anhele el bautismo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que cambia. El Consolador es el único que puede cambiar nuestras vidas. Porque nuestra naturaleza está a hacer lo malo. Nosotros fuimos concebidos en pecado. Aunque usted haya nacido en familia cristiana, fue concebido en pecado. Cuando ya tuvo conciencia del pecado, se le abrieron los ojos y se dio cuenta que estuvo años como hijo, como integrante de una congregación, y se le abrieron los ojos porque en un momento se dio cuenta que su corazón estaba latiendo, o estaba escuchando, o estaba hablando cosas que no son propias de un lenguaje de un cristiano, y tuvo que tomar una decisión. La palabra de Dios lo confrontó. Tal vez usted en su vida se han producido eventos que tal vez le avergüencen. A mí me avergonzaban, pero la palabra de Dios me confrontó y tuve que decir, sacar lo que estaba ahí oculto, lo que estaba en tinieblas. Porque yo necesito ser como Pedro, yo necesito tener un discurso de esa naturaleza, de esa magnitud, que produzca cambios en la gente, en las personas, para que conozcan a Cristo, para que conozcan al Señor, para que sus vidas sean transformadas y lo más importante, ellos puedan morar en las moradas celestiales, en esas moradas que está preparando el Señor. Dios nos tiene a nosotros, pero como una vez dije a través de un libro que leí, el Espíritu Santo es el agente que Dios tiene aquí en la tierra para darnos la dirección, para sacar el temor, el miedo, para sacar el cuestionamiento, todo lo que el enemigo trae a nuestra mente, todo lo que hayamos pecado, antes o después, el enemigo de nuestras almas está ahí gatillando, recordándonos lo que hiciste, recordándonos lo que hiciste. Al final, lo que se traduce es pecado. El pecado es lo que nos aparta de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad. Usted quiere ser transformado, quiere tener un discurso que transforme, un discurso que compunge el corazón de quien le escucha. Anhele en su corazón. No se desespere, no se desespere. Pedro, cuando visitó a Cornelio, también ellos fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo anhela morar en aquellos corazones que no le conocen, porque Él hace una obra maravillosa. Amén. Anhele en su corazón, y de contar de hoy día usted podrá tener un nuevo discurso, como el discurso de Pedro. Sé que Pedro es un hombre, igual que yo, también fue concebido en pecado, pero sé que Pedro fue un hombre transformado por el poder de Dios. Sabemos que nuestro modelo es Jesucristo, ¿verdad? No hay otro modelo, pero en lo experiencial, Pedro creo que es un hombre que marcó los principios de la iglesia de Cristo, y esa es una señal la cual nosotros debemos tomarla. Y estas experiencias que quedaron escritas en la palabra de Dios nos deben servir y anhelar que el Señor venga y transforme nuestras vidas, porque podemos estar equivocados, puedo haberme equivocado yo, pudo haberse equivocado usted, pero las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasan. ¿Cuáles son las cosas viejas? Las cosas que ya desde ayer
de ayer, tal vez del mediodía, tal vez usted cometió un error en su hogar, con su familia, al mediodía, al almorzar, tal vez, no sé, tal vez no quería ver esta predicación, tal vez lo obligaron, pero que no haya resentimiento, deseche los resentimientos de su corazón, déjese llevar por el poder de Dios. Y así como Nicodemo, que recibió ese mensaje y que lo tomó, nacer del agua y del Espíritu. Amén. Les invito a orar. Dios del cielo, Dios y Padre celestial, que a través de tu palabra plasmada, Señor, en este libro, Dios del cielo, viene a nuestras vidas a recordarnos, la iglesia fue transformada, la iglesia fue movida a través de la obra del Espíritu Santo. Esa promesa que el Señor Jesús les hizo a sus discípulos, hoy día está vigente plenamente hasta su venida, Dios del cielo. No tiene límites de tiempo, solamente debemos tenerla, anhelarla en nuestro corazón. Que cada uno de mis hermanos, aún la nuestra, aún la mía, Señor, sea renovada. Dice en su palabra que debemos renovar nuestro entendimiento, porque tenemos que comprobar cuál sea la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Permanentemente, Señor, que tomemos decisiones en relación a la disciplina. Que tomemos una línea en relación a la lectura de la palabra, en relación a la oración, sea algo permanente, que persevere en el tiempo, que nos acerque a ti. Eso nos va a hacer intimar contigo y eso nos va a hacer recibir este bautismo que tal vez lo hayamos desechado por diversas razones, porque hayamos pecado, pero es necesario que tú nos guíes, Señor, que tu Santo Espíritu, y si hemos pecado, venga a morar nuevamente, porque dice su palabra que tenemos al abogado, a Cristo nuestro Señor. En tu nombre, Dios del cielo, bendigo a cada uno de mis hermanos que en esta tarde se han dado cita, Señor, a través de esta pantalla o a través del receptor de radio, Dios del cielo, escuchando este mensaje. Dios del cielo, que no hayan escuchado a hombre alguno, ni al padre, ni al esposo, ni al pastor, sino que hayan escuchado la voz de Dios. La voz de Dios. Reprendemos las obras de las tinieblas, atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesucristo. Y que tu palabra, Dios del cielo, que sale de nuestros labios, compunja el corazón de aquellos que la escuchan, transforme los pensamientos de aquellos que te escuchan y puedan ir al arrepentimiento de pecados para vida eterna. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Que estén muy bien. Tu nombre proclamaré.
todo mi ser. Proclamaré tu palabra, oh Dios, la hermosura de tu santidad. El mundo te conocerá. Alzo mis manos, pues libre soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy todo, y todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Aquí estoy en pie, alzo mis manos a ti, Jesús, el único Señor, el infinito Dios. Aquí estoy en pie, alzo mis manos a ti, Jesús, el único Señor, el infinito Dios. Aquí estoy, con manos al cielo, mi corazón dispuesto. Tuyo soy, toda mi vida es para ti, Señor. Tuyo soy por siempre, tuyo soy por siempre. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Aquí estoy en pie, alzo mis manos a ti, Jesús, el único Señor, el infinito Dios. Aquí estoy en pie, alzo mis manos a ti, Jesús, el único Señor, el infinito Con un corazón dispuesto, Señor, estamos sirviéndote, Dios, alabando tu nombre, Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios mío. Bendito eres, Padre. Santo Dios. Padre Santo, te damos la gracia, Dios, porque has permitido que podamos reunirnos, Dios, podamos disfrutar, Dios, adorarte, Dios. Gracias, Dios, porque nos cuidas, Dios, porque somos tus hijos. Estás preocupado, Señor. Dios mío, te entregamos, Señor, esta semana, lo que viene, Dios, te lo entregamos a ti. Te pedimos que tú seas ordenando, Dios, seas ayudándonos a organizar todo. Señor, te entregamos el tiempo, Dios, que nos has prestado, Dios. Te entregamos nuestra vida a ti, Dios mío. Te pido que tú seas dándonos la sabiduría, Dios,
para tomar las mejores decisiones, Dios, y en todo tiempo, Dios, considerarte a ti, Señor. Te pido que tú nos puedas ayudar, Señor, nos puedas dirigir, Dios mío. Te entregamos toda preocupación, Señor. Te lo entregamos todo a ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos a hacer tu voluntad, Dios mío, a poder verte a ti, Señor. Gracias, papá, gracias porque has sido bueno, Dios. Gracias, Dios, porque me siento privilegiada, Dios, de ser tu hija. Es un privilegio, Dios, es un privilegio. Gracias, Dios, porque estás allí, Señor. Gracias, papá, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Dios, y exaltamos tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Los invito a que cantemos la última canción. Nos despidamos con alegría. Amén. Como siempre. Vamos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, y es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Y un momento ahí nos dio libertad.
sido un gusto, ha sido de bendición estar aquí en este lugar. Les deseamos una muy buena semana y nos despedimos. Muchos besitos, que estén muy bien. Chao, bendiciones. Chao. Adiós. Me voy. Bendy.